Muy buenos días. Buenos días. A ver, prende tu cámara, Castillo, Nicole, Condeso, Enrique, Enrique, Ramírez, Rojas, Vázquez, Martel, Ramos, su cámara, Zurita, Velázquez, Vázquez, su cámara. Muy bien. A ver. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, ¿cuántos estamos? Estamos Buenos días, 14, ¿ya? Muy bien, chicos, buenos días. Le doy la bienvenida, ¿ya? Le doy la bienvenida. A ver, 5 minutitos, yo está apagada mi cámara un ratito, luego lo voy a prender. Muy bien. Esto es el primer, ya hemos avanzado el primer tema del segundo bimestre, ¿no? ¿Sí? Sí, creo. Sí, ¿no? Ya hemos avanzado, creo, el primer tema del segundo bimestre. El día de hoy vamos a ir viendo qué es el pecado, ¿ya? ¿Alguien tiene algún concepto del pecado, chicos? ¿Ah? ¿Qué es el pecado? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cometes ¿Ah? algo, profesor? ¿Cómo? ¿Que cometes algo? A ver, vuelvo a repetir. El ¿Contra la pecado voluntad de Dios? Claro, contra la voluntad de Dios. ¿Quién dijo eso para anotarle? Castillo. Muy bien, Castillo, ¿no? Castillo lo más está anotado, ¿ya? Muy bien. Es ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? En contra de la voluntad de Dios. Pero vamos a empezar prácticamente. El pecado es una transgresión voluntaria y consciente a la ley divina. Transgresión, ¿qué quiere decir transgresión? Prácticamente ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios y también ofendemos prácticamente sus leyes, sus mandatos, sus estatutos, ¿no? Lo que mayormente Él puso para nuestro bien, ¿no? Ofendemos a Dios, ¿no? Mayormente en la teología moral se le considera un acto malo o una omisión culpable, ¿no? De un acto bueno obligatorio, ¿no? Mayormente lo considera así la teología moral, ¿no? Un acto malo o una omisión culpable, ¿no? Cuando mayormente cometemos un delito, cuando cometemos un pecado, algo que nos aparta de Dios, mayormente el mejor juez dice que nos puede juzgar todo esto es la propia conciencia, ¿no? Es la propia conciencia que prácticamente no te va a decir lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, ¿no? Lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, ¿no? Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y de lo justo, ¿no? Que se aparta de lo correcto y de lo justo y nos hace más dócil a la mentira, ¿no? Nos hace más dócil a la mentira y a la difamación también, ¿no? A la difamación. Todas esas cositas son donde nos arrastra mayormente el pecado, ¿no? Mayormente para los griegos y para la religión griega, según los documentales, cuando ellos ofenden a Dios, lloran, ¿no? Porque se sienten culpables, ¿no? De haber ofendido a Dios, de haber ofendido a Dios, dice, ¿no? De haber ofendido a Dios. Ellos consideran que llegar a Dios es como una meta. Llegar a Dios es como un objetivo, dicen ellos, ¿no? Llegar a Dios es como una meta o llegar a un objetivo. Pero el pecado los aparta de esta meta, ¿no? Prácticamente el pecado no les deja llegar al objetivo que es Dios. Cuando ellos ofenden a Dios, lloran de corazón, porque encuentran un arrepentimiento de corazón, porque encuentran prácticamente un corazón arrepentido, un corazón que está sediento del amor de Dios, ¿no? Que han ofendido totalmente. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En caso de nosotros, cuando nosotros ofendemos a papá, cuando ofendemos a mamá, cuando ofendemos a los hermanos, cuando ofendemos a un amigo, nosotros no podemos dormir o podrán dormir. No pueden dormir porque su propia conciencia les está juzgando.
¿Qué es lo que has hecho mal? ¿Qué es lo que prácticamente has blasfemado contra tu prójimo? Le has hecho quedar mal por los suelos a tu prójimo. Eso es el pecado. Y principalmente cuando yo peco y ofendo a Dios, me separo de sus leyes, me separo de sus estatutos, me separo de su amor misericordioso. Sí, de su amor misericordioso, ¿ya? Muy bien. Según la tradición judeo-cristiana, cuando yo hablo de judeo-cristiana, mayormente se está refiriendo a la religión judía, ¿no? Los judíos eran prácticamente unos de los primeros cristianos que había, ¿no? Mayormente, su Biblia de ellos es el Tajat, donde están leyes, estatutos, todo sacado del Antiguo Testamento, todo sacado del Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que el pueblo pasó para que encuentre su liberación a través de Moisés, y que Moisés fue elegido por Dios, nos habla en el Tajat. Aún hoy, para el judaísmo, no existe un pecado genérico a manera de naturaleza subyacente, dice, ¿no? En los actos de los hombres, sino solo transgresiones objetivas y concretas. Mayormente, ¿qué nos dice? El pecado se da a través de pensamientos e intenciones del corazón, ¿ah? Pensamientos o intenciones del corazón. Por ejemplo, yo te pongo una Amenina Figueroa, ¿no? Y yo sé que tiene 20 soles en su mochila, ¿no? En su mochila, ¿no? Y lo agarro, me robo, mejor dicho, los 20 soles de Medina Figueredo. Antes de actuar, ya lo pensé, ya cometí pecado. Con el pensamiento, lo más, ¿ah? Antes de ir a la acción, como ya lo pensé, ya cometí pecado. Con el pensamiento, con el pensamiento. Si yo insulto a mi madre, si yo ofendo a mi madre, pero antes ya lo pensé, ya cometí pecado. Con el pensamiento solamente ya cometí pecado, chicos. Con el pensamiento. Si yo tengo el deseo, por ejemplo, de mentir, ya lo pensé antes. ¿Qué voy a decir? Ya cometí pecado con el pensamiento. Ya cometí pecado con el pensamiento. Por eso Jesús decía, ¿no? Todo lo que hay dentro del corazón, todo lo que está guardado dentro del corazón, sale a flote afuera a través de las palabras. Si yo tengo en mi corazón ira, si yo tengo en mi corazón odio, si yo tengo en mi corazón malos pensamientos, si yo en mi corazón guardo rencor, mayormente voy a tratar de hacer daño a las otras personas a través de mis actitudes, a través de mis conductas, a través de mis acciones. Voy a hacer daño a las personas. Pero si en mi corazón yo guardo paz, yo guardo alegría, yo guardo armonía, ¿qué voy a hacer? Voy a transmitir la paz a las otras personas. Voy a ayudar a las otras personas en los momentos de soledad. Voy a ayudar a las personas en los momentos de dificultad. No voy a ayudar a esas personas prácticamente cuando están angustiadas. Por eso Jesús le decía, ¿no? Todo lo que está dentro de tu corazón va a salir a flote afuera. Todo lo que está guardado en tu corazón se va a manifestar a través de tus palabras. A través de tus palabras. Si yo guardo ira, rencor en mi corazón, prácticamente va a salir los malos pensamientos, prácticamente las calumnias, ¿no? Todo eso. Mayormente también, ¿qué nos dice mayormente dentro del judaísmo, no? A ver, de acuerdo con el Nuevo Testamento y la tradición del cristianismo, existe una naturaleza pecaminosa en el ser humano heredada en la primera transgresión.
cuando hablamos de Adán y Eva son los que cometieron prácticamente el pecado original, ¿no? Adán y Eva. Fueron los primeros padres del hombre, mejor dicho, ¿no? Yo cuando hablo de hombre, me refiero a varón y mujer, ¿ya? Varón y mujer, ¿sí? Eso lo dice la Real Academia, ¿ya? Decir hombre se refiere tanto al varón y a la mujer, ¿ya? El término correcto es varón y mujer, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasó? Dios les había prohibido comer de un fruto prohibido que era la manzana, ¿no? Y el diablo muy astuto, ¿no? Le dijo a Eva, ¿no? Si ustedes comen de esta manzana, serán como Dios y sus ojos se les abrirán, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios se enteró y fueron expulsados del paraíso. ¿Y Dios qué les dijo? ¿Qué les dijo Dios prácticamente, no? Al momento de expulsarles. Desde ahora comerán el pan con el sudor de su frente, ¿no? Con el sudor de su frente. Mayormente es así, chicos. El pecado se presenta de cosas pequeñas. El pecado se presenta de algo disfrazado, de bonito, ¿no? Que muchas veces caemos por debilidad, por falta de oración, ¿no? Muy bien. Por un hombre vino el pecado, que se refería a Adán y Eva, y por otro hombre vino la salvación. Eso lo decía Dios, ¿no? ¿No? ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo vino para darnos la vida eterna, para darnos la salvación y sobre todo prácticamente para unirnos como verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, ¿ya? Pedro capítulo 1 y el versículo 3, así se puede vencer esta naturaleza mediante la oración y por ende anular su efecto condenatorio. El pecado mayormente nos hace esclavos del demonio, nos hace esclavos de la mentira y si no tenemos un arrepentimiento de corazón, nos lleva a la condenación final, a la condenación eterna, ¿no? Mayormente. ¿Cómo se llamó prácticamente el arcángel, que era el más bello, que era el más hermoso, que quiso ser como Dios? A ver, Lucifer. claro, Lucifer, ¿no? Muy bien, Condeso Rivera, ¿ya? El arcángel más bello, más preciado que tenía Dios era Lucifer, ¿no? Pero ¿qué hizo este arcángel? En el cielo buscó una rebelión, se rebeló contra Dios, quiso ser más poderoso que Dios, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? De una patada lo botó del paraíso, ¿no? Lo botó del cielo, a él y a todos sus seguidores, ¿no? Al infierno, ¿no? Al infierno, ¿ya? Sí, al infierno. Muy bien. Mayormente, a ver un momento. La Biblia y la tradición eclesiástica, cuando yo hablo de eclesiástica, se está refiriendo a las enseñanzas de la iglesia, ¿ya? Definen y se refieren a las diferentes clases de pecado. Hay diferentes clases de pecado, chicos, ¿ah? El pecado en general consiste en una transgresión libre y deliberada de la ley de Dios, ¿ya? Una transgresión, ofender a Dios, ¿no? Ofender a Dios, ¿no? Provecho, Medina Figueredo, ¿ah? Con la comida ahí. Muy bien, seguimos. Ya sea, es pecado cualquier desviación de los mandatos divinos. La naturaleza esencial del pecado es la rebelión, ¿ves? Es la rebelión contra Dios. Es la rebelión contra Dios y contra sus mandamientos. Contra sus mandamientos. Cualquier acto en la cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina, conocida ya sea por un mandamiento revelado por la conciencia sembrada por Dios. El primer pecado es el pecado original cometido por Adán y Eva. ¿Sí? Por Adán y Eva. ¿Cómo el cristiano puede borrar ese pecado? ¿Con qué sacramento, chicos? ¿Alguien sabe? Con el bautismo.
Claro, con el bautismo. Muy bien, con eso, con el bautismo. Con el bautismo el cristiano borra ese pecado. Con el bautismo. Con el bautismo tú te introduces de nuevamente a la gracia. Te introduces a la gracia. Te introduces también a la iglesia como hijos de Dios. ¿Ya? Con el bautismo borramos el pecado original. También tenemos el pecado venial. El pecado venial es cuando yo tengo arrepentimiento del corazón. Arrepentimiento del corazón. Un ejemplo te pongo. A ver, un ejemplo. Yo ofendo a Condeso Rivera. Un ejemplo, ¿ah? Yo ofendo a Condeso Rivera. Condeso Rivera se siente mal. Pero después yo recapacito la cosa que hice mal y le busco a Condeso Rivera, ¿no? Y le pido perdón, le pido disculpas, ¿no? Le pido disculpas. Delante, si ofendido delante de todos, le pido el perdón delante de todos y a ella misma. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mostrando prácticamente que estoy arrepentido de ese hecho, que estoy arrepentido de lo más profundo de mi corazón. Y cuando hay arrepentimiento, pasa a ser pecado venial. Pasa a ser pecado venial. ¿Sí? El año pasado, por ejemplo, ¿no? Yo traté este tema con los alumnos del quinto de secundaria, ¿no? De su colegio. Yo traté este tema, ¿no? Y cuando hablábamos del pecado, no sabía que muchos de sus compañeros se habían ofendido entre sí, ellos. Y en este tema me decían, profe, me decían, ¿no? Yo ofendí a tal compañera, a tal compañero, no nos hablamos. No sé cómo acercarme a ella. No tengo su número, quiero pedirle perdón, disculpas, ¿no? Y por el chat comenzaron a mandar sus compañeros, los que tenían sus números, mandaban, ¿no? Mandaban sus números de su compañera para que su compañero le ubique, ¿no? Le llame. A la semana siguiente, ¿no? Uno de sus compañeros de quinto grado de secundaria me dice, profesor, gracias, me dice, por haber dado este tema. Ya me pude amistar con mi compañera. Me disculpó, gracias a Dios. Gracias al tema que usted ha dado. Es así, chicos. Es así. ¿Ya? Muchas veces necesitamos arrepentirnos de todo momento. A ver, Echevarría, ¿no? Muy bien. Es así, chicos. El pecado venial es cuando hay arrepentimiento de corazón, ¿ya? Cuando es arrepentimiento de corazón. Otro ejemplo. Yo ofendí a mamá. Le hice quedar por los suelos a mamá. Le hice llorar a mamá. Pero paso un día, 2 días, horas, le busco a mamá y le pido disculpas. Le pido perdón. Eso es pecado venial porque porque me estoy arrepintiendo de lo que he hecho. Pero sí necesito confesar ese pecado que yo he cometido, ¿ah? Para que Dios me perdone, para que Dios me perdone. También tenemos mayormente, chicos, el pecado mortal. El pecado mortal es cuando yo no tengo un arrepentimiento de corazón. Cuando yo no me arrepiento de corazón, chicos. Prácticamente para mí cometer pecado es algo leve, es algo sencillo y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Eso es pecado mortal. ¿Por qué crees que mayormente, chicos, se puede decir, ¿no? Muchas personas hoy en día penan cuando mueren, cuando fallecen, porque muchas personas fallecen sin la gracia de Dios, fallecen en pecado mortal, fallecen. ¿Y cuál es su paga? Prácticamente estar aquí en la tierra hasta el fin del mundo.
no han tenido esa necesidad de arrepentimiento, no han tenido esa necesidad prácticamente de decir, Dios, perdóname, porque pequé contra ti, pequé contra mi hermano, pequé contra mi compañero, perdóname. No tenemos esa necesidad, chicos. Otro pecado, chicos, mortal, ¿ah? Pecado mortal, es el suicidio. Si yo tengo pensamientos de suicidio, de matarme, de eliminarme, ¿no? De quitarme la vida, ya estoy cometiendo pecado mortal. Ya estoy cometiendo pecado mortal. Porque tú no tienes la obligación de quitarte la vida. La vida viene de Dios y a Dios volvemos. Y a Dios volvemos. A veces a mí también me da mucha pena, ¿no? Cuando prácticamente se ven a muchas personas que se matan, se suicidan, ¿no? Por amor moral, por amor al, se puede decir, ¿no? Entre ellos mismos, a la autoestima, ¿no? Que mayormente no se tienen. Hoy en día que prácticamente vemos a través de la política, ¿no? Cuando yo veo los videos de Alan García, da pena. Este hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Me pongo a pensar, ¿no? Este hombre estará pagando, estará ahí, prácticamente estará en el infierno. Mismo Jesús lo decía, maldito es el hombre que se quita la vida por él mismo. Palabras fuertes, palabras fuertes de Jesús. Maldito es el hombre que se quita la vida por él mismo. ¿No? Jesús es el Hijo de Dios, ¿ah? Otro pecado mortal, el aborto. Cuando yo quito la vida a un ser indefenso, cuando yo quito la vida prácticamente a una persona que no se puede defender, que no se puede defender, que no se puede defender. Otro pecado mortal, incentivar a la persona, por ejemplo, ¿no? Uno de sus compañeras viene, profe, yo estoy embarazada, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿ah? Yo estoy embarazada, pero no sé cómo van a reaccionar mis padres. ¿Y yo qué le digo? Y ella me dice, mi enamorado me insiste en abortar y yo apoyo esa causa. Tanto la persona que está queriendo abortar y el que la aconseja siguiendo esa causa está cometiendo pecado mortal. Está cometiendo pecado mortal. Porque los dos son cómplices de un crimen. Los dos son cómplices de un crimen. Los dos cometen pecado mortal. ¿Sí? El pecado mortal es amplio, chicos, ¿ah? Prácticamente, ¿no? Pecado mortal también es, ¿no? Se ha visto en algunas iglesias, cuando van a comulgar, reciben la hostia en la mano y lo guardan. Y lo comienzan a repartir a las otras personas, a otras personas. Eso también es pecado mortal, porque la hostia es para ti. El cuerpo de Jesús es como alimento para ti. Es como alimento para ti. No es para la otra persona. No es para la otra persona. Pecado mortal es de muchas formas. Pecado mortal es ver pornografía. ¿Por qué pornografía? Me dirás. Si yo comienzo así como un juego viendo videos pornográficos, me va a llevar al extremo. Yo no voy a poder salir de eso. Eso me va a encaminar a cosas peores. A cosas peores. Pecado mortal. Pecado mortal también es prácticamente hablar mal de tu compañera. Hablar mal de tu compañero. ¿Por qué ella saca las mejores notas que yo?
Yo merezco sacarme mejores notas que ella. ¿Por qué? Porque eres egoísta, eh, egoísta, mayormente solamente piensas en ti, pero no piensas en el bienestar de la otra persona. La iglesia lo considera pecado. No te alegras con el triunfo de tus compañeros. No te alegras con el triunfo de tu compañera. Si ella triunfa, está bien, reza por ella, alégrate, dile, celebremos, ¿no? Celebremos. Con celebrar no te estoy diciendo que te vayas a tomar nada. Yo tengo, por ejemplo, ¿no? Muchos compañeros que triunfan aquí en la vida, amigas, y yo a veces le pongo, ¿no? Hay que celebrar, esto se merece una celebración, salir a comer, ¿no? A eso, salir a comer algo, ¿no? A eso. Te tienes que alegrar por el triunfo de tus compañeros, ¿no? Por el triunfo de tus compañeros. Mayormente, si la persona vive con odio, vive con rencor, vive amargado de su vida, va a destruir la vida de las otras personas, va a destruir, ¿sí? Por eso Jesús decía, todo lo que está guardado en el corazón se va a expresar a través de las palabras. Si yo tengo en mi corazón paz, tengo alegría, ¿no? A las demás personas lo voy a transmitir el mismo carisma, alegría, solidaridad, paz, amor, todo. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, San Ambrosio de Milán, mayormente en las primeras décadas de la Iglesia Católica, chicos, la Iglesia consideraba un pecado mortal lo que había hecho Pedro, la negación. Lo había negado a Jesús 3 veces. 3 veces. Pero después la Iglesia dijo, no, todo ya estaba prácticamente escrito lo que va a suceder. Pero así Dios mostró su amor, mostró su misericordia con Pedro y le dio las llaves del cielo. Ahí te estás dando cuenta que Dios es un Dios bondadoso. Dios te perdona hasta el último aliento de tu vida. Dios te perdona hasta el último aliento de tu vida. Aunque estés agonizando, Dios te perdona. Dios te perdona. ¿Sí? En todo sentido te perdona Dios. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo a lo señalado en el Catecismo Católico, el pecado es una falta contra la razón, contra el pensamiento y la verdad. ¿Por qué verdad? Nos hace esclavos de la mentira. ¿Ya? Y la conciencia recta. Conciencia recta, andar según los designios de Dios. Pero si yo caigo en pecado, pierdo esa conciencia. La conciencia va a ser el mejor juez que que me va a condenar, me va a juzgar, me va a juzgar. Es falta el amor verdadero, ¿ves? Si yo prácticamente ofendo a Dios, ofendo a mi prójimo. Y y si yo ofendo a mi prójimo, ofendo también a Dios. Ofendo a mi Dios. A causa de un apego perverso, mayormente, chicos, pecado también es apegarse a los bienes terrenales, ¿ah? A los bienes terrenales. Por ejemplo, supongamos, Condeso Rivera tiene 3 hermanos. Papá y mamá lo dejan la herencia. Y, y a sus hermanos de Condeso le dan la mejor parte. Y Condeso Rivera le dice a su papá, ¿por qué papá le has dado la mejor herencia a mi hermana? Yo que te veo, conmigo tú has muerto, me has dejado el peor, me has mandado al último piso. ¿Qué está haciendo? Pecado. Por un pedazo de tierra, prácticamente está desuniendo la familia. Por un pedazo de tierra es capaz de cualquier cosa. Hoy en día se ve esto. Por herencia, los hijos se matan, los hijos se odian,
Los hijos se condenan. Los hijos van a los tribunales por herencia, por un pedazo de tierra. Como si un pedazo de tierra tú vas a llevar a tu tumba. Si un carro 4x4 tú vas a llevar a tu tumba. Tú vas a llevar a tu tumba las cosas buenas que has hecho en vida. Eso vas a llevar a tu tumba. Dios te va a pedir eso. De eso te va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho en la tierra? Tú no le vas a decir Dios, ¿no? Dios, tuve una casaza, ¿no? Con búnker, con carros, ¿no? Con mujeres. Dios no te va a pedir eso. Dios te va a pedir, ¿qué has hecho por tu prójimo? ¿Has dado amor? ¿Has mostrado solidaridad? ¿Has sido un buen cristiano? Tus actitudes van a ser lo que van a hablar por ti solo. Por eso, chicos, debemos alejarnos del pecado totalmente. San Agustín de Hipona define que hay pecado cuando la soberbia personal ama una parte de todo, haciendo de ella un falso todo, la soberbia. Cuando yo me creo superior a los demás, cuando yo trato de marginar a los demás, cuando yo prácticamente pisoteo a los demás, cuando yo pisoteo a los demás, cuando yo soy orgulloso en mi salón, me creo el más, el bancancito, los demás les miro por abajo. Soberbia, chicos. Soberbia, pecado mortal. Pecado mortal. Dios fue humilde. Jesús fue humilde. Y nosotros no tenemos derecho a creernos más que los demás. Todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Todos. El pecado se considera una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Contra ti pequé y solo contra ti. Es un salmo. Es un salmo. Contra ti pequé y solo contra ti. ¿Ya? Salmos. Salmos vienen a ser canciones o poemas. La mayoría de los salmos están escritos por el rey David. Por el rey David. ¿Ya? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Aparta nuestros corazones. Aparta nuestros corazones. ¿Sí? Ya, como el primer pecado es por ejemplo, ¿no? El pecado de la desobediencia que cometió Adán y Eva. La desobediencia. Desobedecieron a Dios. Quisieron ser tal como Dios. Desobedecieron. Pretendiendo conocer y determinar entre el bien y el mal. El pecado es así como amor de sí hasta el desprecio de Dios. ¿Ves? Desprecio a Dios. ¿Ya? Desprecio a Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia. Jesús fue obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte. Fue obediente. Fue obediente a sus padres, a María y a José. José es el padre adoptivo, ¿ah? El padre adoptivo, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A Sí, ver, hablen, profesor, sí se chicos. Sí, entiende. profesor. Muy bien, chicos. A ver, hoy día la iglesia está, a ver, haciendo un alto. Hoy día la iglesia está de fiesta. ¿Qué se celebra hoy día? A ver si saben. Le pongo su 20. A ver, ¿qué se celebra hoy día? Es la fiesta más importante de la iglesia católica. ¿Ah? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Santo de San Carlos? Ah. A ver, ¿alguien? Día Mundial de la Biblioteca, profe. La iglesia católica. Estoy hablando de la iglesia. Es una fiesta muy importante dentro de la iglesia. ¿Cómo se llama esa fiesta mayormente cuando sale Jesús en la hostia, en el cuerpo consagrado? ¿Cómo se llama? Pentecostés. No, Pentecostés ya pasó, ¿ah? Es la fiesta más. A ver, comienza con, a ver, con C.
Cataclismo. Corpus. Corpus. A ver, por acá. Corpus. Falta una palabra. Se rinden, creo. Corpus Christi, chicos. Profe, pero sale que es del santo de San Carlos. ¿Sí? ¿Así te sale? Sí, profe. Ah, ok, ya. A ver, mencióname tu apellido para anotarte. Herrera Panduro, A ver, lo profe. voy a ver. Herrera, Pando. Panduro, Panduro. Panduro, ¿no? A ver, muy bien. A ver, lo voy a verificar también, ¿ya? Hoy es Corpus Christi, ¿ya? Si les preguntan la fiesta más importante de la Iglesia Católica, hoy día es Corpus Christi. Corpus Christi, ¿ya? Hoy hay procesiones, misas, pero de forma virtual, ¿ya? Nada presencial, ¿ya? Por la situación que estamos viviendo y que estamos atravesando, ¿ya? Muy bien, seguimos. El pecado es cualquier opción, sentimiento, pensamiento. ¿Ves? El pecado mayormente es de todo, ¿no? Pensamiento, se peca a través de pensamiento, a través de la mirada, ¿no? A través de las acciones. La Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo, injusto, y lo es, ¿ya? Por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Como Dios es el creador, tiene la obligación prácticamente de establecer normas en nuestras vidas. Normas en nuestras vidas, así como en la sociedad hay normas que todo ciudadano debe cumplir, el cristiano también tiene normas, tiene normas. Esas normas es para tu bien. Esas normas te ayudan a ser mejor persona. Esas normas prácticamente te ayudan a ser verdadero hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Muy bien. A ver. El pecado es una falta contra la razón, contra el pensamiento, contra la verdad también una falta, porque nos hace esclavos de la mentira y la conciencia recta. La conciencia es el mejor juez que te va a juzgar. Es una falta de amor al verdadero que debemos a Dios y a nosotros mismos y al prójimo, ¿ves? Es una ofensa contra Dios y contra el prójimo, ¿ya? A causa de un apego perverso a ciertos bienes o atractivos, ¿no? A ver, que aparece como atractivos en, ¿no? La tentación, pero que en verdad son dañinos para el hombre, ¿no? Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado bajo la apariencia es bueno. El pecado se presenta como algo bonito, ¿no? Como algo dulce, pero al final te arrastra, ¿no? Te arrastra a través de los actos. Es grande la variedad de pecados que se cometen por egoísmo y por falta de visión sobrenatural. Pero Dios misericordioso quiere perdonar a los pecadores. Por eso por eso Jesús vino a la tierra, ¿no? Jesús vino a la tierra para salvarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, ¿no? Bien, que se convierte de su mal camino y viva, ¿no? Que se convierte de su mal camino y pueda tener la gracia de Dios. El Evangelio, en todas sus parábolas, ¿no? El Evangelio, Jesús nos invita a la conversión de vida, a la conversión de los pecadores, ¿no? A la conversión de los pecadores. Si yo estoy prácticamente en pecado, me debo acercar a la gracia sacramental que es prácticamente la confesión, para que el sacerdote, con la autoridad que se le fue dada del Altísimo, te absuelva de tus pecados. Yo te absuelvo en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedas libre. De nuevo la gracia vuelve en ti. Yo te cuento por muchas experiencias mías, chicos, ¿no? Yo mayormente trabajo con muchos jóvenes en las catequesis, dando temas, ¿no?
dando temas, ¿no? Con muchos jóvenes, los sábados, domingos. Yo he visto muchos jóvenes que han hecho daño a sus padres y cuando van a un retiro, lloran, lloran, porque dentro de un retiro tenemos prácticamente un tiempo que se llama el tiempo de perdón, el tiempo de perdón. Que ahí los chicos se descontrolan, lloran desgarradamente, ¿no? Y cuando vuelven prácticamente ya a Cahuanco, ¿no? Buscan ya confesarse, no se incorporan más a la iglesia, delante de nosotros a sus papás les piden perdón, ¿no? Porque sus papás son los que les van a recibir cuando vuelven de retiro. Eso es conversión, eso es cambio de vida, prácticamente. Y a eso le agrada a Dios. ¿Qué decía Jesús? Hay mucha felicidad, hay en el cielo prácticamente hay una gran fiesta, que un solo pecador vuelva a la gracia de Dios. Si un solo pecador vuelve a la gracia de Dios, vuelve a la casa de Padre, Dios hace una fiesta, Dios hace un tono, Dios arma un banquete en el cielo de alegría, de alegría, de alegría. Muy bien. El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. La gracia, lo que te fue dado en el bautismo, la gracia. Con el pecado tú lo pierdes. Pero ¿cómo lo recuperas? Asistiendo a la confesión y comulgando. Lo recuperas. El estado de gracia. Sí, el pecado mortal es sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios. Que el hombre no se arrepiente de sus maldades. Que el hombre no se arrepiente de sus pecados. Que el hombre no se arrepiente prácticamente de sus actitudes. No se arrepiente, pecado mortal. Pecado mortal. Pecado mortal, chicos. ¿Sí? Pecado mortal. A causa de la muerte. Y ya prácticamente la persona que muere en pecado mortal es la condenación eterna. Yo te cuento, a ver, Santa Faustina, que era una monjita, es religiosa, ¿no? Es santa, Santa Faustina. Santa Faustina, Jesús lo llevó al infierno. Y Santa Faustina cuenta que en el infierno ha visto a muchos reyes, ha visto a cantantes famosos, ha visto a políticos famosos que, que exclaman, que claman, que salgan de ahí, que recen, que oren por ellos. Santa Faustina, ¿sí? Muy bien. Mayormente, acá he puesto, hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? Primero, hacerme un acto de gracia, evaluarme a quién he ofendido, a quién he hecho daño a través de mis palabras. Segundo, arrepentirme de corazón que nunca más voy a volver a hacer daño a alguien. Y tercero, buscar la confesión para que el sacerdote me absuelva de ese pecado que tanto daño me hace. El pecado es como una cadena, chicos, que te atan de brazos, de los dos brazos, de los dos pies y no te deja avanzar, no te deja caminar. Eso es el pecado. No te deja ser libre, no te deja ser libre, ¿ya? Y busca la confesión, ¿sí? Para que te devuelva la gracia. ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecado? Por ejemplo, si yo vuelvo a caer en el mismo pecado 1, 2, 3, 4, 5 y un montón de veces, prácticamente se vuelve un vicio en mí. Se vuelve un vicio en mí
y prácticamente me lleve a la condenación eterna. A la condenación eterna. ¿Sí? Que prácticamente voy a estar olvidado de Dios. Que voy a vivir con el demonio para siempre. Eso es el pecado, chicos. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué nos dice acá, por ejemplo, para terminar? El Papa Francisco. El pecado más grande de hoy es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Ellos pecan y no encuentran culpabilidad. Ellos lo ven al pecado como algo común. Los hombres. Ah, ya, pequé, dicen ellos. Algunas personas tienen lengua de serpiente como víboras, ¿no? Que buscan hacer o esparcen su veneno a todas partes, haciendo daño. Calumnian prácticamente, difaman. Eso se refiere el Papa, ¿no? Destruyen la paz interior, destruyen la paz de la comunidad de Dios, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí? A ver, ¿se entendió? A ver, ¿se entendió? A ver, activen su audio. A ver, ¿se entendió? Sí, profe, sí, sí. Muy bien, a ver. A ver, Condeso Rivera, ¿puedes dirigir la oración? Condeso. Profesor, una Sí, pregunta. profesor. Así dime, Sánchez. A ver, un momento, Condeso. ¿Se considera también entonces un pecado a las personas que andan con su mismo sexo? Sí, la iglesia lo considera un pecado. Por eso la iglesia está en contra de la unión civil. La iglesia lo considera. ¿Usted también entonces considera que está mal? Sí. ¿Quién? ¿Cómo me dices? ¿Usted también entonces considera que está mal, que la iglesia de Sí, verdad tiene algunas fallas? Dios, porque Dios nos creó varón y mujer, ¿no? Y yo sí, por mis conceptos religiosos, porque yo vengo de una familia cristiana, de una familia prácticamente, está muy mal, ¿no? Está muy mal, porque prácticamente, ¿no? En Chile se está viendo esto, ¿no? La unión igual, se puede decir, la unión civil, ¿no? La unión civil que ha sido aprobado por el presidente de Chile, ¿no? La iglesia se ha pronunciado, ¿no? Y la iglesia en ningún sentido va a estar de acuerdo con esto, ¿no? Por mi parte, yo también considero así, ¿no? Pero yo respeto las opiniones y los puntos de vista de los demás, ¿no? ¿Sí? Muy bien, Condeso. ¿Puedes dirigir la oración? Sí, profesor, está bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, chicos, les exhorto una vez más, ¿no? Prácticamente, ¿no? Como ya les están diciendo también, ¿no? A cuidarse, ¿sí? ¿No? Sus tutores, ¿no? Los coordinadores, ¿no? A cuidarse prácticamente, ¿no? Esto ya va a pasar, hay que seguir orando, hay que seguir perseverando con la gracia de Dios, ¿ya? Muy bien, chicos, me despido. Que Dios y nuestra Santísima Ya, Virgen profe, María los cuídese. acompañe y los bendigan. Y hoy día que gane Perú, ¿ya? ¿Sí? Hacer barra por Perú. Ok, profe, gracias. Muy bien, chicos, nos vemos. Bendiciones.